Tiene una bocha. Ah, la tiene. ¡Sácala! Tranquilo. ¡Dale! A vos, ahí voy. Pero ya cuando estabas acá, antes Sí, de obvio mudarte que de sí. país, ya lo habías visto, De ¿no? muerte. ¿Cómo te fue? No, re lindo, me quiero la mierda. Ahí va, el fin de año vuelo. ¿Qué fuiste a hacer? Laura, ¿Te fuiste de...? por contra. Hay varios de los míos que también fueron. Es una locura, boludo. Pero vos fuiste a... Hawái. Amor. Amor. Claro, los míos fueron a Estados Unidos, a cagarse de frío. Menos Hawái, 16 Estados grados. Unidos. Ah, sí. Está bien, bueno, pero... Es que justamente por eso elegí Hawái. Igual es re complicado, pero rompí las pelotas lo suficiente para poder ir ahí. ¿Cuánto tiempo te fuiste? ¿De diciembre? 3 meses y medio. Posta, tipo, si hubieses podido quedarte, ¿te quedabas? Sin dudarlo. Fua, es una banda, Juana. Muy lindo. Sí, una cosa que sea lindo, otra cosa quedarse. ¿Qué? Una cosa que sea lindo, otra cosa quedarse. Te juro que sí. Es que el laburo me gustó. ¿De qué estabas laburando? En un hotel, tipo, no es housekeeping, pero no, casi que no laburaba en housekeeping porque me iba a hacer una casa de apartamento. Pero estaba bueno poder conseguir horas extra dentro del hotel. Yo vivía en el hotel mientras, o sea, no me daban comida, teníamos la playa del hotel, todo lo básico lo tenía. Pero no. Aparte, bueno, se gana bien. Eso te iba a preguntar. Yo la hora cobraba 23.65 antes de que me lo saquen de los taxes. La hora. Y aparte cuando hacíamos overtime, que era más de 6 horas, mentira. ¿Hacían qué? Overtime es más de 8 horas en un día o más de 40 semanales. Y hay que arrancar a cobrar la hora a 1,5. Bien, dale. Igual me llevé la cámara ya de tanta práctica que perdí. ¿Sacaste foticos? ¡No! ¡No! Little by little. Little by little. Ay, Dios.
¿Cuándo volviste? El 30 llegué. Hoy es el primer día que no sufro tanto jet lag. Imagínate. Ahí tardé 3 semanas, un mes en acostumbrarme. Pero bueno, acá medio que no tenía opción. Eran 7 horas menos. Qué mierda. ¡Ay, Dios! Yo solo quiero volver, que quiero volver. Che, Juanín, tengo una pregunta. En algún momento de tu vida, ¿vas a ir al buffet a perder tiempo? Sí, hoy. Podría Mañana ser. Podría no ser. podrás comprarme y yo te doy después, porque yo veo que Marce me estira la de humo y no lo va a hacer. ¿Qué querés? Me siento mal. Quiero... 3 de carne, 4 de pollo. No, igual creo que estoy para un árabe. ¿Vos qué te vas a comprar? No sé, voy a ver si hay tenía. Ay, qué lindas fotos. Perdón, ay, qué asco. Pero no supo nada. Ah, no sé, dependiendo si el sándwich de milanesa. Tanto tiempo. Hola, a vos ya te dicen. Bueno, cerrá el arte y andate, amigo. Bueno, ya te la hago. Bueno, wow. Pero bueno, ¿cuándo querés que vaya a ver? Si ¿Me dejas el entretiempo y voy? Sí. Que quiero ver qué tal los cachos de tiempo. ¿Cómo vas? 0-0. ¿Qué yo? Esto ya estaba, él lo arrancó también. Dale, porque venía allá. ¿No? No, la foto es una desgracia. No la voy a Me esperar. está costando. Pensé que sí, pero no. Igual dame. Muy orgullosa. Botón de que saqué. Es tipo 1 bueno, 25 malas. Pero ese aunque está bueno, está bueno. Re la dualidad. Mirá, amarillo tiene el pibe como la playa. Sí. Puta que me parió. No vi más cara, qué lindo, me hacen emocionante. Me acuerdo de usted. Igual se me toca preguntar. Che, ¿con el inglés te manejaste siempre bien? Sí, es que. O sea, fui a colegio bilingüe, entonces. Ah, ok. No me costó tan. Los primeros días sí me costó un poco. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Tipo, hablaban jergas, cosas así. No, ¿Por qué te no costó? por eso, por el acento. Porque yo solía tener acento americano, Ah, se me fue y los primeros días me costó un... Tipo, fueron los primeros días, un par de... Más que nada porque cómo me gustan ellos. Claro. Pero yo me lo pasé bastante bien. Y sí, bueno, algunas palabras que... Digo, poner el segundo día pasó que la caja de seguridad arrancó a volverse loca y no podíamos dormir porque la caja de seguridad tipo gritaba a la noche, básicamente. Le encerramos en el baño
pues no para de hacer ruido, y yo le digo, la security box. Me dice, la safe, digo, eso. Claro, la safe. Me leíste la mente. Bueno, pero más o menos se entiende, ¿o no? Sí, ¿O sí, no entiende obvio. un carajo? Ah. Nada, sí. O sea, el tema es que yo en el hotel había muchos filipinos y nada, su acento es una verga, es una desgracia el acento filipino. Sí. El acento filipino. Bien. Tipo, porque no existe la F para los filipinos, es toda la P. Flor, washcloth, no more nothing. No, ¿en serio? No. Sí, aparte en un momento, aparte era hablar como un No sabía con eso. un infante, porque ellos tipo te decían, no sé, tal palabra, no la entendías, te la repetían, era como hablar con un infante porque no te lo podía conjugar, tipo no te podía decir esa palabra en una oración, te la repetía y te tipo la gritaba porque era lo único que sabe decir. Pero bueno, nada, en algún momento te acostumbras. No, terrible. Y a veces que vos le decías una palabra, no te la entendían, y se le decías con su acento y sí te la entendían. Tipo le decía, ¿a qué piso? Fifth floor. ¿Qué? Fifth floor. ¿Dónde es fifth floor? Y ahí se te entendía. No more nothing, no more washcloth, no more towel, no more seats. Horrible, malísimo. En vez de sheets, era las seats. No more seats, no more nothing, plenty arrival, plenty checkout. Pero bueno, está acostumbrado, te pelea un poco y después te sale. No, que tengo carácter bravo. ¿Vos? No, o sea, ella sí. Ah. No se veían venir que yo no. Yo laburo en un torneo de fútbol, amiga. Vos lo compraste y yo ya lo hice trapo de piso. Pero no. Ya me acostumbré a la ¿Alguna vez gente. tuviste un quilombo acá? No, nunca. No, es que cuando me quieren agarrar a mí, tipo, no, porque vos, o sea, yo lo miro, tipo, ¿Pero acá tuviste un problema? no, pero sí, igual viste cómo son, a veces te gritan. A veces- ¿Quién te grita? No, en general, viste, a veces se la agarran con alguien, se la tiene que agarrar con alguien y putea nada. Yo la verdad, o cuando se cagan a palos enfrente mío, tipo, yo una vez estaba escuchando a Hannah Montana, tipo, cuando están cagando a palos, era tipo, lo que ellos escuchan, o que yo escucho, yo me lo tomo en humor, qué sé yo. Es parte del rubro. Es eso, dejar de laburar. Hablando de Hannah Montana, Sí, todavía no lo vi. está de vuelta. No lo vi todavía. Pues ya está. Estaba con 25 checkouts el día que se arrancó. Nada, laburé de ahí. No lo vi. Pero Hannah Montana fue un gran personaje en el viaje. Todo lo Recién la venía acostumbrada. Digo, puse Rockstar de Duty y después me pareció. Vamos a la foto. Encima es el de la playa. Sí. ¿Qué? ¿Seguro? No, nada que ver. No, digo el. Ah, Eso sí. Tiene Había un alguna video. de X-Men que la cosa. Sí. You best Bueno, sí, extrañaba. Adelante, anda. Llévalo, Deni. Llévalo, Deni. Dale, compañía, dale.
probalo si te gusta. Eso. Niño, lo mismo, te queda fuera, probalo. Dale. Ojo atrás, ojo atrás. Dale, fue. ¡Dale! Subilo, Nico, también. Subilo, subilo, Rubio. Subilo arriba, subilo. Ahí, Deni, ahí pedila, Deni, ahí pedila, Deni. Ahí va, Facu, dale. Sigue abriendo. Ahí está. Bajen ahora, bajen, dale, 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 dale. ¡Largo, largo! ¡Mira, Brian! ¡Subilo, subilo, subilo! ¡Subilo arriba, Deni! ¡Ya tenemos delantero arriba! Vení, vení. ¡Vamos! ¡Venga, Chito, para adentro, vamos! ¡Rápido! ¡Vení, vení! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! Subilo más, subilo más, subilo más. Tocalo, Deni. Lo traes mucho por acá. Se junta todo en el medio, si no. Deni, andá. Deni, tocalo. Mira. Bien, bien, dale, dale, dale. Volvemos ahora, dale. La marca. Dale, 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 dale. Derecha, Diño. Izquierda, Rubio, dale. Sí, solo, sale. Estoy,
Vamos a correr todo, bien. Dale. Dale que gana, gordo, dale. Bien, Juli, dale. Buena. la 9. No pase largo. Quédate ahí. No patee la pelota. Al arco, apunta al arco. Cerralo más, metelo más. Apunta al arco. No va a colocar, fuerte, pegale, fuerte. Al arco, Eso, dale, bien. Hey. ¡Métete al área, Eni! Este se pica. Yo he venido solo femenino, otra cosa. Sí, seguro. Bien. Hacé lo mismo, Diño. Metela adentro. Eso, Eni. Probalo si te gusta. ¡Subilo, Diño! ¡Dale, Brian! Sí, mano, dale. Buena. Sí.
Dale, pe. Matías, Joel. Al medio. No, si mirás hacia ahí. ¡Vamos! ¿Qué haces, Facu? ¿Todo bien? Dale fuerte, zurdo, dale. Bien. Dale. Bien, dale. Zurdo, anda con ¡Solto, amigo! ¡Zurdo, solto! Primero cerrado. Hablame. Sí, tengo dos.
Siempre confía en vos, hermano. Bien, Joel. Bien, Joel. Dale. Sí. Eso, Nico, carajo. Dale, Nico, ven igual, dale. Al arco. Bien, Juli. Ahora sí, dale, subí a U. Dale. Pasá, U. Sacalo, niño. Niño. Dale. ¡Pruébalo! Bien out. Dale, Au.
Anda de tres, anda de tres. Muy bien, Coco. Salió Coco. El 4 está de 3. Oye, que no hay nadie arriba, pasá, zurdo, pasá, no hay nadie arriba, no hay nadie arriba de eso. No hay nadie, zurdo, ahí, nadie. Ganó. Gira ese. Seguro ahora, seguro medio. Subilo, Joel. Al área, Joel. Al área. La salida 1-1, ¡vamos! ¡Dale, nene! ¡Muy bien! Así. ¡Defensa, muchachos! ¡Zurdo! ¡Seguro! ¡Dale! ¡Vamos, Nilo! Ay, si está ya. Presionen. Estamos marcados, Nico. ¡Listo! ¡Zurdo! ¡Sácalo! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Dale salida! ¡A la derecha! ¡Solo! ¡Sacalo, Joel! ¡Adelante, Joel! ¡Eso! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Suyo! Ahí voy, Joel, dale, Joel, dale. ¡Eso es! ¡Dale! ¡Salo! ¡Dale! Bueno. ¡Abrí, niño! Solo, está solo. ¡Ey! ¡Joel! ¡Firme! Dale. Brian. Dale. Ahí nomás. Dale.
¡Ahí está! Yo tengo que faltan 5, pero por la duda preguntaré a él. ¡Bueno! ¡Agarre la pelota! ¡Agarrá, Santi! Joel, ¿está bien? Esperá, Mara, esperá. Dale, confía. ¡Acompañalo, Marco! ¡Listo! ¡Dejá! Sí, si le dice. Dale, Joel, dale, va, dale.
¡Zurdo! Rubio. la defensa. No, dale, juega. Dale, Rubio, hasta la última. Rubio, dale. Bien, bien. Mano. Dale, zurdo, confiado ahí. Bien, ese fuerte. ¡Cerrate, zurdo! Estamos perdiendo, suban un poco. ¡Zurdo!